Pero bueno, creo que ya voy a ir comenzando, que se unan los demás en lo subsiguiente. Mm, pero yo voy a ir empezando con la transmisión, ¿no? Bien, eh, primero quiero empezar mostrando aquí el facsimilar de la revista Narración. No sé si se puede ver bien ahí. Es el suplemento del año 1971, si no me equivoco. Sí, de julio de 1971. La revista Narración, recordemos, era una revista maoísta, bueno, de filiación maoísta, propia de la generación de 60, en precisamente lo que sería la narración peruana, ¿no? En este suplemento de la revista Narración venía con una revista aparte, obviamente, que costaba 40 soles. Y en este suplemento, aquí la revista Narración, a cargo de Miguel Gutiérrez, personaje harto conocido también por la corriente maoísta, en tanto de que pues su esposa e hijos y un amigo suyo fueron torturados por pertenecer básicamente a Sendero Luminoso, ¿no? Pero pues nada, Miguel Gutiérrez pudo soportar ese aspecto de su vida y obviamente era perseguido por las ideas políticas que él manejaba, ¿no? Ahora la cuestión es que tenemos una situación nacional. Tenemos varios muertos en Ayacucho, en Ucayali, en Junín, en Apurímac, en distintas zonas de las regiones peruanas. Y pues algo nos hace rememorar a lo que es la violencia, ¿no? Precisamente cuando nosotros estamos pues frente a compañeros en la universidad, amigos en el trabajo que nos mencionan que no es justificada la violencia del pueblo, ¿no? ¿Y por qué no es justificada la violencia del pueblo según ellos? Precisamente por unos excesos, entre comillas, que se estarían cometiendo al momento de que el pueblo luche, ¿no? O sea, ellos en su individualidad piensan que el pueblo debe dirigirse según el criterio de unos cuantos, ¿no? No ven en la realidad una racionalidad que se va más allá precisamente de lo que es un movimiento espontáneo, ¿no? No ven precisamente la visión en conjunto, la totalidad de las luchas que ha venido emprendiendo el pueblo peruano de la lucha de clases de 2016, ¿no? Bien, precisamente es la, el tema que nos trae a día de hoy, ¿no? Ya 2 de enero, siendo obviamente pues el segundo día del año, ¿no? Bien, primero podríamos empezar con la violencia en las protestas de diciembre, ¿no? La revista Narración había pues de alguna forma mostrado ya los sucesos de Huanta y Ayacucho como estaba yo presentando hace unos momentos, ¿no? Muertos, sinchis que obviamente arremetían contra el pueblo peruano, armas policiales opuestas a las armas caseras, ¿no? Sin embargo, pues pese a este desbalance de fuerzas, uno ve por un lado en las fuerzas militares AK-47, bombas lacrimógenas, bombas explosivas, etcétera, y no ve desde el Estado, bueno, obviamente desde el pueblo, ¿no? Unas armas completamente más desarrolladas, ¿no? A lo sumo tiran piedras o se crean bombas Molotov, ¿no? De alguna forma para hacerle frente al Estado peruano. Bien, ocurre que precisamente la violencia política que se lleva a cabo realmente desde pues hoy día con Dina Boluarte ya se venía viendo desde la época de Castillo con Junín. Recordemos la situación de las Bambas, ¿no? Las Bambas, que quien estaba precisamente una de las fuerzas económicas más interesadas en las Bambas era el Partido Comunista Chino, recordemos. ¿Y quién fue el que hirió gravemente a los ciudadanos de Charhuacho? Si no fue el Estado peruano también. Recordemos, Charhuacho, hubieron ancianas heridas. Y todo eso comandado por quién? Por Pedro Castillo.
muchos decían incluso en esa época que no había sido el Pedro Castillo, sino que había sido la empresa contratada en ese momento que libró a las fuerzas policiales, ¿no? Haciéndolos pasar de una región a otra, ¿no? La empresa, ¿no? Simplemente. No es que le estaba un oficio para que venga la policía a otra región. No. Eso fue, eso fue por la empresa, no por Castillo. Porque Castillo es popular, ¿no? Eso menciona un sector castillista, básicamente. Pero bueno, hay que centrarnos en lo sucedido en Ayacucho. ¿Cuántos muertos hay en Ayacucho actualmente? Actualmente hay 10 muertos, ¿no? En Ayacucho. 10 muertos. Esto es histórico. Solamente nos faltan 8 muertos más para llegar a la cifra de la época de Velasco. En la época de Velasco se asesinaron a más de 18 niños, maestros y ancianos. ¿Y por qué se les asesinó? Por razones políticas. Quisiera citar también a este propósito lo que menciona Miguel Gutiérrez, que según él era prensa, ¿no? La revista Narración, recordemos, es una prensa que quiere dar testimonio de la lucha de clases emprendida por el pueblo peruano. Una prensa que precisamente no solamente se limitaba obviamente en la transmisión de información, sino, y cito aquí de Miguel Gutiérrez, menciona: todo lo anterior justifica plenamente la aparición de la nueva sección suplemento de narración, Nueva Crónica y Buen Gobierno, dedicada, de acuerdo a nuestros principios, a dar testimonio de la lucha de clases que se viene librando en la actualidad en el seno de la sociedad peruana. Pero Nueva Crónica y Buen Gobierno, Nueva Crónica es la de Guamampoma Ayala, es expresión también de nuestra propia lucha por una narrativa realista y corresponda a la etapa actual, por una narrativa que precisamente corresponda a la etapa actual del proceso por el que atraviesa nuestra patria. Y es tiempo, ya que la polémica en torno al realismo, dice, rebase el estrecho marco de las especulaciones teóricas. En este sentido, señala Miguel Gutiérrez, no se puede ser realista en el arte si no se es realista en la vida. Por eso planteamos la necesidad de que el narrador alterne la labor de creador de ficciones con la del cronista, capaz de escribir sobre las luchas más inmediatas de nuestro pueblo. Y bueno, aquí, pues básicamente fue una gran iniciativa de la revista Narración llevar a cabo precisamente desde el punto de vista de la vanguardia del sector maoísta precisamente las luchas más inmediatas del pueblo, ¿no? Y bueno, aquí precisamente menciona, entre otras cosas, de que la lucha librada en Ayacucho, en Huanta, por la derogatoria de la ley, del decreto 006, que en el cual decía que si tú reprobabas un curso en el colegio, pues tenías que pagar 100 soles mensuales a la institución educativa correspondiente. Y obviamente recordemos que en esa época el sueldo mínimo incluso a veces ni siquiera llegaba a cubrir eso, ¿no? En ese sentido, pues los estudiantes, los maestros y los campesinos se solidarizan con el movimiento estudiantil. Sí, desde el colegio ya había movimiento estudiantil antes. Y había una movilización de los propios alumnos en ese sentido. Y se conforma el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Este Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho lo que hizo fue organizar asambleas generales sobre precisamente pues la subida de precios de lo que sería el colegio y este decreto nefasto 006, ¿no? Y bien, más que todo hay que centrarnos en la violencia, porque este es el tópico que nos agarra cierto sector reaccionario, ¿no? Me ha llamado especialmente la atención unos pasajes de la revista, del suplemento de la revista Narración, en donde precisamente
se narra cómo la violencia política es precisamente desde un bando de los militares una y desde los pueblos otra, ¿no? Obviamente por el desbalance de fuerzas, ¿no? El desbalance de las armas. Bueno, acá cito de la revista, ¿no? Menciona: las fuerzas represivas salen al paso haciendo uso de sus armas. El pueblo responde lanzando piedras, bombas caseras y palos. Desde las alturas de los barrios de La Libertad, Calvario, Belén, la protesta engrosa sus filas, pero también las fuerzas represivas atacan con mayor violencia. Se lucha en el centro de la ciudad. La protesta se va extendiendo a otros sectores hasta adquirir todas las características de una rebelión popular. A las 10 de la mañana se lucha en toda la ciudad. En el sector del Carmen Alto, un carnicero armado de un cuchillo se enfrenta a la policía, que porta una metralleta y lo desarma. El carnicero vacila y opta por no hacerle daño. Un grupo de personas se lleva el arma, pero descubren que no tiene balas y la abandonan, ¿no? Desde el Puente Nuevo sigue Miguel Gutiérrez con los testimonios. Un niño arroja piedras con una honda a los policías. Una descarga de fusil le quita la vida. Otro niño, hermano del caído, corre a lo largo del puente hacia el cadáver, pero es abatido por otra descarga de fusil. En el barrio de La Magdalena, una niña ha caído alcanzada por las balas. Un grupo de personas envuelven el cuerpo en una sábana y marchan hacia el local de la prefectura. Desde el edificio de la prefectura, es decir, el edificio de la alcaldía, por así decirlo, pues son recibidos ¿con qué? Con ráfagas de metralletas. Luego también vemos primero cómo precisamente hubo el primer muerto. Pero ya desde ya tenemos que aclarar de que esto era básicamente una rebelión popular, una guerrilla al más puro estilo. ¿Sucede esto en la actualidad? No, para nada. En la actualidad, incluso lo que estamos viviendo sería pues un acto completamente impensable. No, el pueblo no se armó de nada, más que tirar piedras. Aún no se alcanza a tirar bombas Molotov. Aún no se alcanza a que niños incluso agarren armas para poder enfrentarse a las policías. No pasó eso. Y sin embargo, gente inocente que de alguna forma simplemente estaba ayudando a los heridos a poder de alguna forma trasladarlos a otro lugar, estas personas han muerto en Ayacucho, en Ucayali, en Apurímac. Es decir, ni siquiera alcanzando la condición de guerrilla se los tilda de terroristas. Entonces, también aquí hay otra para poder también pasar a lo que sería la violencia y cómo los comunistas también abordan la violencia. Menciona aquí también Miguel Gutiérrez: las mujeres que trenzadas por los brazos forman compactas columnas deciden ponerse en primera fila, es decir, todas entre brazos hacían la primera fila a los hombres que estaban detrás, quienes eran los que básicamente también estaban agitando en contra y estaban en un efecto de choque. Las mujeres se pusieron al frente para evitar precisamente ese efecto de choque, pensando que a ellas no las iban a atacar de igual forma. Bien, en ese sentido dice: entonces de entre ellas se adelanta una anciana campesina para parlamentar con la policía, invocando a la paz y la cordura. Empieza a avanzar por en medio de la calle, en un momento de tensión y silencio. Con los brazos en alto, menciona, con los brazos en alto, la campesina avanza dispuesta a pedir que dejen de realizar el mitin, porque precisamente ellos pensaban, la policía pensaba que el mitin era dirigido a atacar a la policía y a los militares. Pero entonces, ¿qué pasó con esta anciana? Pero una ráfaga de metralleta la derriba. Esa fue la primera muerte. Una anciana que pedía paz, que pedía, obviamente,
pues lo que sería pues el cese de las armas, porque había un malentendido. Bien, son las 11 de la mañana, menciono, y hay muchos heridos y muertos. Desde este momento los campesinos deciden armarse y tomar el puesto policial. Recordemos, hasta ahora no se ha tomado un puesto policial. Hasta ahora simplemente se ha quemado una comisaría sin gente dentro. Es decir, se ha tomado una comisaría, se la ha quemado, pero pues sin gente dentro. No hay ninguna noticia de una baja policial. Ninguna, por completo. Ninguna baja policial. Sin embargo, el pueblo de Ayacucho ya se había armado. Ya estaba dirigido a precisamente ir directamente al cuerpo a cuerpo, a la respuesta, ¿no? Obviamente entendiendo que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Mucha gente cree que de alguna forma el Estado es el garante del orden, de un orden abstracto, de una paz abstracta, de una democracia abstracta, que quiere poner de alguna forma el consenso entre la sociedad. Eso es mentira. Eso es mentira. Y obviamente se recalca con la historia pasada de Huanta en Ayacucho, ¿no? Desde este momento, decía, los campesinos deciden armarse y tomar el puesto policial. Se dirigen a las calles aledañas. En las tiendas se proveen de todo tipo de armas. Se proveen de machetes, de cuchillos, punzones, botellas. Y en los grifos se proveen de gasolina para fabricar armas caseras. El pueblo huantino se solidariza con la lucha de los campesinos. Abre las puertas de su casa, arrojan agua sobre las bombas humeantes, pero un comerciante cierra la puerta de su tienda y arroja moneda a los campesinos. Estos derriban la puerta y se llevan todo lo que pudiera convertirse en arma de combate. Entre tanto, en el jirón de Ayacucho, un fuerte sector de manifestantes, en su mayoría estudiantes, asalta el local de la policía de investigaciones. El local comienza a arder y en la calle se forman hogueras con los archivos y documentos. Los campesinos, en los alrededores de Gervasio Santillana, armados con sus improvisadas bombas y blandiendo machetes, se disponen ¿a qué? A asaltar el puesto. Desde las casas vecinas arrojan sus bombas y sus piedras. Días después, se recordaría en este momento entre la 1 y las 2 de la tarde, y la batalla llegó a su clímax. A esta hora el tableteo de las ametralladoras se oía intermitentemente en este sector de la ciudad. Después de las 2, frente al empuje de los campesinos que habían logrado penetrar la parte posterior del puesto, la policía comienza a retroceder hacia la plaza de armas. Bien, el resultado, 18 muertos. Bajas policiales, ninguna. Precisamente porque no hay armas. Bien, menciona en última parte Miguel Gutiérrez como cerrando este capítulo de la historia de forma trágica. Menciona cuando todo acaba y se deroga la ley, precisamente porque se deroga la ley, el decreto, 006 sobre el cobro a la enseñanza, pues dice Miguel Gutiérrez, el clero regular y secular de Ayacucho, que no se presentó, valga decir, tampoco al funeral de los caídos, y se ofrece un banquete al arzobispo Monseñor Otoñel Alcedo por su onomástico. Al banquete asiste como invitado de honor el jefe militar de la plaza, quien ordenó la muerte y la total masacre en Huanta. Bueno, como dije, el resultado fueron 18 muertos. ¿Y cuántos muertos tenemos ahora? Ahora tenemos 10 muertos en Ayacucho. Es decir, que lo que estamos viviendo actualmente es un hito histórico de la lucha de clases que viene emprendiendo el Perú en Ayacucho y en otras regiones del Perú como Junín. Junín, que ya tuvo un muerto, y recordemos, Junín fue una de las más afectadas y también una de las que más se levantaron en la época de Castillo contra precisamente la minera de Las Bambas, contra lo que sucedió en Charhuacho, que recordemos, Castillo hirió de gravedad a los campesinos de Charhuacho,
a los pobladores de Charhuacho, de gravedad. Algunos incluso los dejó gravemente heridos, completamente ensangrentados, sea anciana, sea cualquier poblador. Y hay imágenes explícitas sobre ello. Y eso, básicamente, la violencia en las protestas venía también con Castillo. En ese sentido, también con Dina estamos viendo una violencia más fuerte todavía, ¿no? Pero ¿qué ocurrió en la etapa de Castillo? En la etapa de Castillo, ya para entrar un poco en el análisis, en la etapa de Castillo, cuando sucedió lo de Junín, ¿no? Castillo de forma oportunista y completamente, pues, por decirlo así, más que oportunista, un movimiento personal para salvaguardar su propia figura, lo que hizo fue dar el proyecto de ley para el cambio de constitución. Eso primero. Y obviamente este proyecto de ley era un saludo a la bandera. No era obviamente para de ninguna forma pues querer cambiar la constitución. Para nada. Eso fue simplemente una estrategia oportunista de parte de Castillo para poder salvaguardar los intereses de clase de todos, ¿no? Tanto de la burguesía como del proletariado, como de la burguesía intermedia. No. Acá viene la nueva constitución, ¿no? Y obviamente fue rechazado por el Congreso, y eso lo sabía Castillo, ¿no? Eso lo sabía Castillo de un primer momento. Lo que ocurrió fue que básicamente, pues, Castillo quería recuperar la confianza del pueblo, supuestamente. Pero recordemos que, pues, Castillo nunca tuvo la intención de querer una nueva constitución. Nunca tuvo la intención de establecer los lineamientos generales para una nueva constitución en el Perú. Principalmente porque se sostenía, irremediablemente tenía que sostenerse también, dentro de un sector de la gran burguesía, en lugar de apoyarse con el pueblo, con la masa trabajadora campesina, ¿no? Bien, es rechazado por el Congreso este proyecto de ley, se da un periodo de continuismo, y el sostén del gobierno era, básicamente, hay que tener a Castillo porque si no entraría en la ultraderecha, ¿no? Porque si no, sería peor tener un gobierno de ultraderecha. Aquí entra la confusión de la izquierda oportunista y ONGera, ¿no? Entra precisamente este sector de confusión, de social cojudez, como yo la llamo, en la cual pues mete esa confusión en la población. Y no es una confusión, no me estoy refiriendo a la confusión de quienes son arrastrados por estos cuadros, sino me refiero a los mismos cuadros viejos y oportunistas de la izquierda electorera. Bien, en el análisis expuesto por Juan Pablo Ballhorn y Alfredo Torres, este de aquí, señala básicamente que hubieron precisamente pugnas al interior de la gran burguesía de 2016 a 2021, por la cual, pues, ya explicaré en otro video también, que precisamente estos capitales, gran burguesía financiera, recordemos, es la fusión precisamente del capital norteamericano y europeo en el Perú, ¿no? El imperialismo principal en el Perú, básicamente, que se alía en parte con precisamente el capital bancario y el capital industrial, a tal punto que el capital industrial llega a tener créditos de ¿quién? Del mismo capital bancario del que él es dueño. Se dan crédito a sí mismo. Esa es la definición de capital financiero que brinda Lenin, ¿no? Aparte de que sea o no en condiciones de un país, de un capitalismo avanzado, en condiciones de un países imperialistas, ¿no?
tampoco es excusa de ciertos sectores semifeudales o oportunistas que mencionan que no puede haber burguesía financiera en el Perú. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, no, el país del Perú, en Perú no es un país imperialista. Eso es una tontería completa. Es como decir que el fascismo en el Perú no puede darse porque el Perú no es un país imperialista, ¿no? Eso obviamente es tonto, ¿no? Es que nunca hubiera existido un Sánchez Cerro, nunca hubiera existido, pues obviamente, que una dictadura cívico-militar de Argentina, nunca hubiera existido Pinochet, ¿no? Nunca hubiera existido un Sánchez Cerro, como yo menciono, tampoco, con índole fascista totalmente declarada, ¿no? Y eso, básicamente, tampoco un Velasco, ojo, que eso podría ser también tema de otro video, pero Velasco tiene más de fascista en todas sus condiciones económicas y políticas que socialista. Pero bueno, lo que estaba comentando, la gran burguesía financiera que se alía a capital, por ejemplo, Credit Corp con Alicorp, ¿no? O, claro, porque son del mismo grupo Romero, recordemos, o los Brescia, o los grupos como precisamente los que se exponen en los siempre colorarios de los más ricos del Perú. No solamente los Brescia, los Romero, también, recordemos, los Romero también tienen la empresa de transportes denominada pues Ramsa, la cual pues ha servido incluso de instrumento de narcotráfico, ¿no? Bueno, esta gran burguesía financiera, representada en los intereses de quienes, del Partido Morado, de pues Juntos por el Perú, de también precisamente los sectores supuestamente izquierdistas, ¿no? Más que todo idas al ambientalismo, ¿no? Estas siempre van a girar en torno a pues un capitalismo de corte mucho más ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso, recordemos, incluso el caso de Penguin Random House, ¿no? A este tipo de empresas les encantan precisamente los planes ambientalistas, ¿no? Recordemos que Penguin Random House tiene el monopolio de qué, de la editorial, de la traducción en español. ¿Y qué apunta este Penguin Random House? Ustedes ven atrás de la pasta y dice, este ha sido fabricado en árboles en los cuales hemos dejado semillas para poder precisamente reconstruir la flora precisamente en los lugares donde nosotros deforestamos árboles, ¿no? Y claro, ahí ya uno ve el interés de la gran burguesía financiera, el capital financiero, ¿no? Que se base básicamente precisamente en la unión del capital bancario con el capital industrial. Bien, la gran burguesía financiera, este sector, abandona a Castillo en esas vacilaciones. Piden estos sectores de la gran burguesía financiera nuevas elecciones. Las nuevas elecciones ya estaban desde antes de que asumiera Castillo. Pues no es que asumiera su renuncia, perdón, sino de que antes de que exista el golpe, ¿no?, a Castillo. Entonces hubo un apoyo negativo del pueblo en ese sentido, por oposición a la ultraderecha, ¿no? La gran burguesía burocrática, y recordemos que la gran burguesía burocrática, la fusión del capital nacional con el apoyo de sus actividades ilícitas, más el apoyo del imperialismo contrario al norteamericano. ¿Cuál es? El que es contrario a la OTAN. ¿Cuál es este? El imperialismo ruso-chino, que apoya precisamente a la burguesía nacional en ascenso para poder competir en condiciones debidas al imperialismo norteamericano. Bueno, este quiere vacarlo desde un inicio porque nunca garantizó la posición de clase de Castillo. Principalmente lo que hizo que el Perú esté lo que en el Perú hizo que Castillo esté en el poder
era básicamente que era el apoyo de la gran burguesía financiera. ¿Por oposición a qué? A la ultraderecha de Keiko Fujimori, ¿no? Que representa básicamente a la gran burguesía burocrática. La gran burguesía nacional, representada por la Fuerza Popular, representada por Castillo no, de Luna Gálvez, perdón, de Pérez Luna, etcétera, ¿no? Acción Popular, por ejemplo, Renovación Popular con Porqui. Bueno, estos sectores de la gran burguesía burocrática quisieron vacarlo desde un primer momento. ¿Por qué? Porque precisamente Castillo gana gracias a la gran burguesía financiera, pero luego abandona a Castillo, precisamente por las vacilaciones de una nueva constitución, luego por las vacilaciones de precisamente darle a las Bambas lo que ellos querían, ¿no? Y las Bambas, recordemos, es el principal foco de atención del Partido Comunista Chino, ¿no? Y bueno, básicamente ello. Luego de que obviamente Castillo está absuelto completamente y completamente abandonado de las dos grandes burguesías, presenta Aníbal Torres una cuestión de confianza. Esta cuestión de confianza la presenta Aníbal Torres para revertir las modificaciones del Congreso respecto del cambio constitucional. Pero este es rechazado, obviamente. Ni siquiera, pues, se discutió la propuesta. Obviamente eso fue una herramienta, un subterfugio para poder de alguna forma recuperar el apoyo del pueblo, ¿no? Precisamente al verse abandonado, ahí sí quiere la nueva constitución. De forma oportunista se quería sostener al pueblo. Entonces, después de esta cuestión de confianza, viene un tercer intento de vacancia y Castillo, como reitero, intenta recuperar el apoyo del pueblo. ¿Cómo? Con el intento del cierre del Congreso y la convocación ¿a qué? A un Congreso constituyente, ¿no? Todo esto lo hace, recordemos, al encontrarse solo, sin el apoyo ni de la gran burguesía burocrática ni de la gran burguesía financiera. Y lo que hace de estas medidas, pues, unas de carácter completamente populistas y oportunistas, demagógicas, ¿no? Lo que revela que Castillo nunca tuvo un interés real por la Asamblea Constituyente. Eso primero. Recordemos que Castillo pudo pedir la cuestión de confianza con el gabinete Bellido. Pudo pedir la cuestión de confianza con Héctor Béjar, con el rechazo a Iber Maraví. Elementos democráticos, precisamente de qué elementos democráticos que al menos tenían una posición un poco más dura dentro del Estado, ¿no? Pero si realmente hubiese querido la Asamblea Constituyente, ¿no? Cuando pudo pedir precisamente cuestión de confianza en estos momentos completamente legítimo, no lo hizo, ¿no? Ni con el gabinete Béjar, ni con el gabinete Bellido, etc. Ahora vamos a la cuestión de las consignas, ¿sí? Bien. Debido a todo esto, es donde entra Dina Boluarte, sean las medidas de violencia. Y aquí es donde quisiera apuntar algo bien importante, ¿no? En la revista Narración también Miguel Gutiérrez apunta algo interesante citando a Mao, ¿no? Mao menciona que la fuente principal de todo conocimiento lo constituye la práctica de la lucha de clases, dice Miguel Gutiérrez. Obviamente, ¿no? Eso está sobre la práctica. Las masas populares aprendieron una vez más, menciona Miguel Gutiérrez, que las clases dominantes jamás donarán ningún derecho al pueblo, sino que ésta tendrá que arrebatárselas mediante duras luchas y dolorosas jornadas, ¿no? Pero esto, lo más importante de aquí, es que la represión tiene el carácter de una política adversa a los intereses del proletariado. Y eso lo debe entender, obviamente, el mismo proletariado. El proletariado va aprendiendo esta lección. No solamente el proletariado, también la pequeña burguesía, también parte del campesinado, etc. Va aprendiendo esta lección. Y hay que ayudar a reafirmar esto, recordando incluso lo de Guanti Velasco, ¿no? Donde hubieron 18 muertos. Entonces, este
de alguna forma, este conocimiento que adquieren las clases populares al momento de precisamente emprender duras y dolorosas luchas para conseguir derechos, precisamente hace que, que el pueblo precisamente adquiera su propia conciencia de clase, ¿no? Es decir, avance en el autoconocimiento de su condición de clase. Y su posición en la sociedad contribuye a la conciencia de clase, precisamente, a una visión trascendente al sistema, ¿no? Es decir, que el proletariado, entendiendo que solamente mediante la lucha, solamente mediante dolorosas jornadas, pueden adquirir derechos, y al ver que son reprimidos precisamente porque hay un carácter de una política adversa a los intereses del proletariado, allí el proletariado pasa por un proceso de autoconocimiento fundamental en la dialéctica de la conciencia de clase. Recordemos que la conciencia de clase tiene un proceso dialéctico, ¿no? Que va de la realidad al pensamiento, ¿no? No de los libros a la realidad, sino de la realidad a los libros. Bien, en ese sentido, pues también hay que ver en qué estas protestas, esta violencia ejercida desde el pueblo y principalmente desde las fuerzas represivas del Estado, tiene precisamente un carácter de clase. Y para ello, también sobre la violencia, también hay que ver y repasar lo que mencionaba Mao, ¿no? Lo que mencionaba Mao en precisamente lo que sería, bueno, por acá estaba revisando un escrito bastante interesante respecto a ello. Y si no me equivoco, es del texto Ser promotores de la revolución, ¿no? Aquí Mao, entre otras cosas, dice la famosa frase de que Stalin tuvo un 70% de aciertos, un 30% de errores, pero en relación a lo que sería sobre la paz y la violencia, esa relación tiene una cita muy importante, ¿no? Donde precisamente allí dice lo siguiente, ¿no? Un momento que lo estoy buscando. Bueno, esa cita, en esa cita se hace una apología directa a Stalin, se lo defiende precisamente respecto del desafortunado 20 Congreso del camarada Khrushchev, y pues se menciona básicamente cómo es que deben entender la violencia los comunistas, ¿no? De una forma estratégica. Aquí está. Dice Mao: sobre el problema de la transición pacífica, también divergimos del camarada Khrushchev y sus semejantes. Consideramos que el partido político proletario, de no importa qué país, debe tomar en consideración dos puntos. El primero es la paz. El segundo, la guerra. En cuanto al primero se refiere, la paz, el Partido Comunista exige a las clases dominantes un tránsito pacífico, siguiendo la consigna planteada por Lenin en el periodo que va de la Revolución de Febrero a la Revolución de Octubre. Nosotros, por nuestra parte, también propusimos en el pasado a Chiang Kai-shek negociar la paz. Esta es una consigna de carácter defensivo frente a la burguesía, frente a los enemigos, y sirve para demostrar que nosotros queremos la paz y no la guerra, lo que nos ayuda a ganar a las masas. Es una consigna dirigida a lograr la iniciativa, una consigna de carácter táctico, ¿no? Como diría Stalin, ¿no? Los comunistas no querríamos la guerra, pero se nos obliga precisamente porque la burguesía nunca va a deponer las armas, y que es obvio, es lógico, es evidente.
Eso menciona, esta consigna tiene un carácter defensivo frente a los enemigos, lo que nos ayuda a ganar a las masas. Es una consigna dirigida a lograr la iniciativa, una consigna de carácter táctico, como he mencionado. Sin embargo, la burguesía, menciona Mao, nunca entregará el poder por su propia voluntad, sino que invariablemente recurrirá a la violencia. Para eso tenemos entonces el segundo punto. Si la burguesía quiere pelea, pues la tendrá, ¿no? Si la burguesía quiere pelea, si dispara el primer tiro, nos veremos obligados a pelear. Tomar el poder por la fuerza de las armas es la consigna estratégica. Si tú insistes en la transición pacífica, no te diferencias en nada de los socialistas, menciona Mao. Así es justamente el Partido Socialista Japonés, que solo tiene en sus manos un punto. Esto es, no recurrir nunca a la violencia. Y lo mismo ocurre con los demás partidos socialistas en el mundo. Como regla general, menciona Mao, un partido político proletario debe atenerse a dos puntos. Primero, acudir a las palabras y no a los puños, como es propio del caballero. Segundo, recurrir a los puños cuando así lo hace el hombre mediocre. Esta formulación está exenta de fallas, pues contempla todos los casos posibles. De otra manera, la cosa no funciona. Actualmente los partidos comunistas de algunos países, como el Partido Comunista de Inglaterra, solamente levantan la consigna de la transición pacífica. Bueno, como hemos visto en las lecciones de Mao, es claro que pues la consigna de la paz, del negocio con las autoridades, es simplemente una cuestión estratégica para ganarse al pueblo, para que vean que, hombre, en realidad, dentro de nuestro corazón, en el fondo de nosotros, no queremos la guerra. No la queremos. ¿Por qué? Si precisamente nuestro fin es la solidaridad, el compartir, el frente al egoísmo, precisamente propia de las relaciones sociales capitalistas, quisiéramos la cooperación social. Si frente al Estado quisiéramos libertad. Si frente precisamente a las relaciones sociales de producción capitalista quisiéramos precisamente nuevas relaciones en las cuales el hombre puede dirigir su propia vida bajo su propia mano de obra, en la cual ya no sea el trabajo quien sea dueño del hombre, sino el hombre dueño del trabajo. ¿Por qué tendríamos que hacer la guerra en un primer momento dado? La guerra viene por cuestión estratégica y a veces necesaria. Pero muy dentro de nosotros los comunistas no quisiéramos precisamente esa violencia. Pero precisamente para ganarse la población tenemos que dirigirnos y hacer un negocio con las autoridades en un primer momento, que obviamente sabemos que van a reaccionar de forma violenta, de forma cuasi criminal. Pero es una estrategia, ¿no? En ese sentido, pues obviamente tenemos que acercarnos en un primer momento según la línea leninista y luego tomar los puños y las armas, si así lo hace quien dispara la primera bala, ¿no? Bueno, es en ese sentido que pues la población ha ido armándose, ha ido organizándose, ha tomado gloria, ha tomado distintas cosas y ahora precisamente se elevan distintas consignas. Cierre del Congreso, adelanto de elecciones, reposición de Castillo en el poder y Constitución del 79. O sea, se quiere nueva Constitución pasando por la Constitución del 79 y ir a la nueva Constitución. No tiene sentido, pero bueno. Dice, ¿no? Dicen esas consignas. Pero este apuntar en 5 o 4 direcciones puede ser aprovechada muy bien por los sectores de la gran burguesía, como ya está pasando incluso con el Partido Morado, ¿no? La gran burguesía financiera representada por el Partido Morado, en el Partido Morado, precisamente ya está por el adelanto de elecciones. La República,
que también es uno de los portavoces de la gran burguesía financiera, está claramente por el adelanto de elecciones, ¿no? Es cierto, la República puede, de alguna forma puede verse democrática, de alguna forma por estar sacando información de los militares, de las armas, de las balas, etcétera, de los testimonios, ¿no? Pero en última instancia están diciendo y están, pues, haciendo borrón de la consigna principal. ¿Y cuál es esa consigna principal? La nueva constitución mediante precisamente asamblea constituyente con participación popular, ¿no? Pero precisamente este apuntar en 4 direcciones, como decía, además de poder ser aprovechada por la gran burguesía, pues genera confusión. Y si nosotros abarcamos mucho, no vamos a conseguir ni la mitad de lo que nosotros pedimos. Hay que comer el plato por bocados, como mencionaba Mao, y apuntar bien la flecha al blanco. Eso es lo que tendremos que hacer, pero ¿cuál es esa flecha que nos puede dar al blanco? ¿Cuál es esa flecha que en realidad pues, puede dar estas reformas que el pueblo viene enarbolando? Pues la Asamblea Constituyente con participación popular. ¿Por qué? Porque si cerramos el Congreso, si adelantamos elecciones, si reponemos a Castillo, o si vamos a la Constitución del 69 para ir ahora a la nueva Constitución, ahora sí, esos resultados no van a ser alejados del panorama actual. Para nada. No se van a hacer una reforma. No va a estar alejado de básicamente lo que estamos viendo ahora. Es así, precisamente, que incluso los medios nacionales e internacionales están poniendo más el foco en las nuevas elecciones. Precisamente. En las nuevas elecciones. Y obviamente no se centran en las muertes, que ya van 30, ni tampoco se centran en la lucha por la Asamblea Constituyente con participación popular. A mí me entrevistó una chica de Latina, en la cual mencionaba, pues, la Asamblea Constituyente con participación popular. Y mencioné que, entre otras cosas, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, era completamente secundario por el movimiento estudiantil, porque esa era la síntesis. Sin embargo, la noticia en Latina, o al menos el artículo, no se publicó, no se salió a la luz. Me dijo que iba a salir el día siguiente, en la mañana, pero nada, no se publicó, no se hizo eco en la noticia. Solamente La República, que ni siquiera se escuchaba bien el micro. No. Y bueno, pues ya habiendo sido 30 muertos, 10 en Ayacucho, estamos ante una situación histórica de la lucha de clases en el Perú. Ello tiene que ser, pues, dirigido bajo una estrategia correcta. Y una estrategia correcta solo se da a la luz de precisamente una caracterización de las clases sociales y una caracterización de la sociedad peruana. Eso en última instancia. Y precisamente a nivel estudiantil deberíamos enarbolar la lucha contra la ley 3220, la ley privatista 3220, y obviamente enarbolar nuestras propias luchas siendo independientes de esos sectores que nos imputan adelanto de elecciones, ¿no? O cierre del Congreso, no como medidas principales. Hay que actuar por una nueva constitución y así podremos poner la flecha en el blanco, y así precisamente el proletariado en esta nueva constitución va a poder diferenciar y va a poder ver más claramente cómo los intereses de la gran burguesía son opuestos completos a precisamente los intereses de quienes, de la clase explotada. Es así como avanza dialécticamente la conciencia de clase, a partir de que del autoconocimiento de su carácter, de su propio carácter de clase del proletariado y su posición en la sociedad. ¿Frente a quiénes? Frente a precisamente esos enemigos, ¿no? Solamente con precisamente este
desarrollo de la conciencia de la población. Solamente con eso podemos pues distinguir bien entre quiénes son nuestros amigos y nuestros enemigos. Y esa es una elevación de la conciencia política. Para eso se quiere la Asamblea Constituyente. Y ya, diría yo, desde que el pueblo entiende que la lucha política se da y se resuelve también a costa de duras jornadas y luchas, también ahí está diferenciando y está en ese proceso de autoconocimiento. Actualmente estamos en ese proceso de autoconocimiento de su carácter de clase. Y el proletariado va aprendiendo esta lección nuevamente, ¿no? Es así como hay que, según mi punto de vista, comprender también el panorama actual, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía pensado. Ya en otro video podemos de alguna forma ver lo que sería más que todo la caracterización del presente libro que estoy mostrando en este momento. No sé si se ve bien. Pero esto básicamente es súper importante, que se ha publicado recientemente, La lucha de clases en el Perú 2016-2021, donde básicamente pues se expone más claramente la procedencia del capital y su posición en el proceso de producción en el Perú y cómo precisamente influye en la política peruana, ¿no? Esta caracterización es fundamental para un análisis posterior de una caracterización de la sociedad peruana. Pero bueno, eso lo podemos ver en otra oportunidad. Ahora, pues estaba viendo el hecho de que estoy en directo. Bueno, estaba en directo también, pero no se había guardado la grabación. Ojalá que ahora que con la configuración que estaba haciendo ya se pueda guardar de alguna forma. Bien.